Es decir, a veces sales de un parto muy bien, pero otras veces han ocurrido cosas. Y a partir de ahí, pues muchas nos dimos cuenta de que algo que funcionaba muy bien antes ha dejado de hacerlo, ¿no? O sea que no podemos decir que todos los problemas de disfunción eréctil sean de causa de debilidad. Al dejar de tener relaciones sexuales, ese desuso del aparato genital hace que no llegue sangre a esos tejidos, literalmente. Y al no llegar sangre a esos tejidos, a veces se hacen un poco hipertónicos, dolorosos, sensibles. Yo me doy cuenta de que la mujer que realmente se cuida nota que puede echar marcha atrás en lo que es la pérdida de función. Podemos tratarte esa sequedad, esa mucosa. Te podemos dar instrucciones de cómo hacer tú para intentar recuperar la calidad de esas mucosas. Pero es verdad que la mujer empieza a notar que algo falla en su suelo pélvico cuando empiezan a pasarle cosas, ¿no? ¿Qué cosas nos suelen pasar? A muchas, no a todas. Ahora, pues muchas veces es el embarazo. Iniciamos primer podcast de Pelvio junto a Verónica, la doctora La Faja. La idea de estos podcasts, muy sencillo, mantener una conversación sobre el cuidado del suelo pélvico, tanto en mujeres como en hombres, porque el cuidado del suelo pélvico parece la mayoría de veces que es solo de mujeres, ¿no? Vamos a empezar un poquito por lo primero. ¿Qué es el cuidado del suelo pélvico? Que nos conteste la doctora La Faja y a partir de ahí comenzamos ya una conversación un poquito más abierta. A ver, cuidar del suelo pélvico es algo que deberíamos hacer a todas edades, pero es verdad que la mujer empieza a notar que algo falla en su suelo pélvico cuando empiezan a pasarle cosas, ¿no? ¿Qué cosas nos suelen pasar? A muchas, no a todas. Ahora, pues muchas veces es el embarazo. En el embarazo y el puerperio es cuando algunas de nosotras que teníamos un suelo pélvico totalmente normal, es decir, no teníamos ningún problema de incontinencia, sobre todo de orina, ni teníamos ninguna dificultad sexual. A partir del embarazo y a partir del parto y de todos los procedimientos que llevamos a cabo en los partos, a veces hay una episiotomía, una epidural, un desgarro vaginal o incluso ya en casos complejos puede haber un desgarro rectal o una episiotomía que directamente se ha deshecho, ¿no? Una dehiscencia de la cicatriz de episiotomía que precisa de nuevas suturas. Es decir, a veces sales de un parto muy bien, pero otras veces han ocurrido cosas o una cesárea. Y a partir de ahí, pues muchas nos dimos cuenta de que algo que funcionaba muy bien antes ha dejado de hacerlo, ¿no? Y entonces, pues empezamos, no sé si en el primer parto, en el segundo o cuando has parido más veces. Y a partir de ahí es cuando inicias esa búsqueda de a ver qué hago yo ahora, porque empiezo a tener escapes de orina o noto que parte de mi aparato genital, sobre todo la vejiga, parece que tengo un bulto entre los genitales, algo que no estaba ahí antes, o dificultades para colocar un tampón cuando antes era la cosa más natural del mundo. Y entonces empiezas a enfrentarte con una parte de tu cuerpo que muchas veces no te miras porque no te lo puedes mirar, salvo que uses un espejo, pero que notas que no está bien. Y normalmente nuestro punto de inflexión suele ser ese, ¿no? El dar a luz. No quiere decir que otras mujeres, en otros contextos, no noten dificultades en su suelo pélvico sin tener hijos, también. Por ejemplo, ahora pues ya sabes, Fran, nosotros entrenamos juntos desde hace la friolera de 15, 16 años. Sí. Y a veces si no hay un buen entrenamiento, ¿no? Que no ha sido mi caso, yo creo que he ejecutado bien todo lo que me habéis dicho, pero hay mujeres a lo mejor que empiezan entrenamientos terriblemente exigentes sin hacer un correcto control del suelo pélvico y entonces es cuando empiezan los problemas de incontinencia. ¿Qué consideras un entrenamiento terriblemente exigente para el suelo pélvico? Porque es que justo cuando has dicho esto me he acordado de una chica que tuvimos la semana pasada, que venía de una actividad, no voy a decir el nombre de la actividad para que tú consideres, para no influir en tu opinión, pero ¿qué consideras que es un entrenamiento terriblemente exigente para el suelo pélvico que puede derivar en un problema? Bueno, a ver, yo entiendo, y sin ser la más friki de los deportes, ya me conoces, yo voy haciendo mis dosis de fuerza y demás, como me vais indicando en domo, pero bueno, ahora mismo hay una tendencia pues, a hacer pues, ejercicios pues, y muy repetitivos, con mucha intensidad, con mucha carga de peso, y a lo mejor tú estás haciendo un ejercicio con mucha carga, cargando mucho peso, pero no estás al mismo tiempo haciendo una buena contracción de tu transverso, activando con el Kegel ese suelo pélvico para que
haciendo estas dos maniobras que se hacen normalmente, si tu cuerpo sabe, de forma simultánea, estás conteniendo ese diafragma pélvico, está evitando, porque lo tienes fuerte, está evitando que un valsalva terrible, pues coger un peso te provoca un valsalva, pues lance esa fuerza hacia abajo que como consecuencia pues va a prolapsar, a descender las vísceras pélvicas, debilitarlas también. Define un poquito el concepto de prolapso, que todo el mundo no nos dedicamos al mundo bueno, de la medicina. Sobre todo los prolapsos en realidad es una debilidad de una parte de la pared. O, por ejemplo, en el caso de la pared abdominal, pues podría ser una hernia. Pero lo que nosotras queremos saber qué son los prolapsos urogenitales. Para nosotras, pues tenemos un hiato, es decir, la parte, si nos miramos la vulva por delante, pues vemos que tenemos el agujerito de la uretra, el agujerito, lo tengo aquí, ¿vale? La uretra, la vagina y el ano. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si tú estás haciendo mucha fuerza, esto al final son tejidos y tú los estás propulsando hacia afuera. ¿Por qué? Porque los músculos... o sea, levantamos una pesa, generamos... Has hablado antes de la maniobra del Valsalva, generamos una tensión que genera presión y la presión, como cuando tenemos un globo, tiende a salir por el orificio del globo, ¿correcto? Claro, exacto. Bien. Si hay una debilidad, porque a lo mejor tus tejidos no son los mejores del mundo o porque estás haciendo demasiado valsalva, pues corres el riesgo de que tanto la vejiga como el útero como el recto se prolapsen, es decir, salgan hacia afuera y a veces son visibles en la exploración. Y claro, la mujer puede notar hasta la sensación de un bulto. Y en la exploración, pues tú lo ves, claro. Entonces, es importante ejecutar bien los ejercicios, porque si no nos vamos a generar nosotras mismas un problema de incontinencia, un problema de prolapso. Vale. Y en el tema de en los hombres, ¿cuáles serían esos 4 cosas que te están marcando de forma sencilla que deberías de prestar la atención a tu suelo pélvico? Bueno, siendo ginecóloga, los hombres los tengo un poco más lejos. Pero siendo doctora... Pero es verdad que ellos, sin ser exactamente igual, porque nuestras anatomías son muy diferentes, ellos, pues yo creo que su problema mayor suele ser pues un debilitamiento, ¿no? Por desuso. También muchos hombres tienden a la obesidad, aumenta el peso también intraabdominal. Esa obesidad, pues al final... esa falta de ejercicio tiene una falta de tonificación de esa musculatura, que es la que nos ayuda a hombres y a mujeres con la micción, con la defecación, con la erección, tanto pues del pene como del clítoris, ¿no? Tenemos un órgano eréctil que se nutre de sangre y se nutre de tener los músculos de alrededor también potentes para generar esa erección de los cuerpos cavernosos del hombre y la mujer. O sea que, por ejemplo, una debilidad, una erección, una falta de erección, ¿vale? Puede ser una debilidad del suelo pélvico que se puede trabajar como otro músculo. Sí. A ver, los problemas de disfunción eréctil son complejos. Es decir, puede ser pues, de causa vascular, o sea, es decir, ya no hay los vasos del pene no se rellenan bien porque hay un problema en la microvascularización. O puede ser un problema también de retroceso de la sangre, porque las válvulas han fallado, son de fuga vascular. O puede ser también porque son hombres que tienen una baja testosterona, entonces eso evita también las erecciones. O puede ser por una disfunción eréctil de causa emocional, ¿no? O sea que no podemos decir que todos los problemas de disfunción eréctil sean de causa de debilidad. Pero es verdad que un hombre que esté sano, que a lo mejor tenga pues, problemas de falta de ejercicio, de falta de activación muscular y que esté notando que sus erecciones pues, no son tan... el pene no se pone en una posición anatómica interesante, ¿no? En un buen ángulo, pues a lo mejor lo que ese hombre necesita simplemente es, aparte de entrenamiento, dieta, ejercicio, pues a lo mejor un entrenamiento más específico de esa musculatura pélvica puede redundar en que la experiencia sexual sea más gratificante, claro, porque estás entrenando los músculos que participan de la plataforma orgásmica y que participan también de la erección. Así que sí, muchos de ellos se podrían ver beneficiados, por supuesto. Vale. El ejercicio en general mejora la actividad sexual, mejora el deseo y mejora... ¿Cualquier tipo de ejercicio?
Cualquier tipo de ejercicio. El peor ejercicio es el que no se hace, Fran. Eso ya lo sabemos, ¿no? Vale, volvamos un poquito a tocar ambos lados, ¿no? El lado de la mujer y el lado del hombre. A mí me interesaría, creo que como primer podcast que hacemos, marcar de forma prácticamente esquemática qué 4 o 5 señales, tanto en hombre como en mujer, ¿vale? Pueden indicar, teniendo en cuenta que la medicina evidentemente tiene muchas ramas, pero qué 4 o 5 señales pueden indicar que hay un debilitamiento del suelo pélvico, de forma prácticamente resumida, ¿no? Bueno, pues hablando ya más de mujeres, el signo de mayor que enseguida podemos notar y notamos todas fácilmente es el escape de orina. La incontinencia urinaria. La incontinencia de orina. O sea, ahí es cuando dices, algo está pasando. O sea, antes yo corría o antes yo cogía una bolsa o me reía o una tos y yo no tenía un escape de orina. Ahora está ocurriendo, ¿eh? Eso es lo más fácil de que nos demos cuenta. Luego otro signo claro, pues también es que quizá nos notemos algún bulto. Algún prolapso, bultito, el que hablabas prolapso, antes. ¿no? Notamos que en los genitales antes eran diferentes y ahora noto como algo entre las piernas, que puede ser mayor o menor dependiendo del grado de prolapso. Hay mujeres que el aparato genital se sale, urinario y fecal se sale totalmente, son prolapsos totales, es una urgencia. Y luego quizá también a veces la urgencia, eso de la necesidad de ir corriendo al baño porque tampoco es que tenga la vejiga muy llena, pero yo en cuanto tengo la vejiga un poquito llena tengo ganas de ir al baño. Esa urgencia miccional acompañada o no de un escape de orina. Y esos son los signos más frecuentes. O también pues ese chorro, ¿no? Que a veces cuando era joven pues era un chorro muy fuerte, a presión, bien orientado, de repente noto que con mi debilidad del suelo pélvico pues el chorro es mucho más ligero, a lo mejor sale tortuoso, no en esa línea perfecta que hacía antes, esa parábola perfecta que hacía antes. Tortuoso, me encanta. Sí, Me encanta. como un río así con mucha curva. Y básicamente es esto, ¿no? A raíz de lo que dices, igual, vale, mencionaste estos problemas del suelo pélvico que pueden tener las mujeres y por lo que te he escuchado, la mayoría se asocian a la edad. Como antes veía esto y después ya me doy cuenta de esto con el paso del tiempo, con el paso de los años, más que la edad o el poder, no sé, haber pasado por un parto, hay otras instancias donde podemos generar problemas del suelo pélvico, mujeres que tal vez estamos previo a esa edad que ya tenemos como un poco más normalizado que pueden ocurrir estos problemas. A ver, es que el paso del tiempo es un hándicap, pero porque con el paso del tiempo también vamos fabricando menos colágeno. Y nosotras, pues llega la menopausia y en la menopausia también hay cambios hormonales y esos cambios hormonales nos llevan a tener cambios en la piel y las mucosas. Por ejemplo, la mujer en menopausia, que es un poquito hipoestrogénica, es decir, que no conserva unos niveles suficientes, ¿no?, para mantener bien esa calidad de los tejidos, de las mucosas y de la piel, pues también van a notar a lo mejor que llega la menopausia y los problemas de incontinencia empeoran. Porque en la menopausia, al bajar la producción de colágeno y luego también a veces dejamos de hacer cosas, o dejamos de hacer ejercicio, cuando es la fase en la que más nos tendríamos que empeñar. ¿Por qué? Porque la juventud lo mantiene todo a flote, sin esfuerzo, pero llegan unos años en los que tú puedes estar fenomenal, o sea, hay vida más allá de la menopausia, pero tu compromiso con tu salud, con tus hábitos, con tu dieta, con tu vida deportiva, pues tiene que ser un poco mayor, porque si no, todo cae. La gravedad es la fuerza mayor de la Tierra y realmente mantener a flote todos esos órganos sin hacer nada es difícil. Y por otro lado, también algunas mujeres no tienen esos prolapsos, pero no usan esa musculatura pélvica, no usan la vagina. ¿Por qué? Porque dejan de tener relaciones sexuales. Al dejar de tener relaciones sexuales, ese desuso del aparato genital hace que no llegue sangre a esos tejidos, literalmente. Y al no llegar sangre a esos tejidos, a veces se hacen un poco hipertónicos, dolorosos, sensibles. Y eso también dificulta también los procesos de micción, dificulta también el que luego yo quiera retomar mi vida sexual. En fin, lo que no se usa se estropea, Claro. pero no siempre es fácil usarlo si no tienes unas mucosas adecuadas. De hecho, hablabas de colágeno. El ¿vale? colágeno es fundamental. ¿Cómo afecta los diferentes tipos de
ejercicio específico del suelo pélvico. Perdón. Por no hablar de ejercicio, ¿no? Ya sabes que a mí hablar de la palabra ejercicio es casi como hablar de la palabra medicina. No vas al doctor y te dice tómate una medicina, te dice tómate esta medicina con esta dosis y con esta pauta. Que de eso podemos hacer otro podcast sobre ejercicio y suelo pélvico. Pero hablando un poco de las diferentes vías que conocen la mayoría de personas, que son los ejercicios de Kegel, los ejercicios de hipopresivos y en este caso ahora todo el tema de la terapia a través de campos electromagnéticos, ¿cómo afecta ese ejercicio en la recuperación del suelo pélvico? Porque a mí venía hablándolo con ella hace 2-3 días, veo un anuncio, ¿vale? De 2 mujeres haciendo yoga que una de ellas dice, ay, se me va a escapar y dice, no te preocupes, ponte una compresa y ya todo solucionado. ¿Cómo afecta ese ejercicio a recuperar a recuperar el colágeno? O sea, ¿es algo reversible o no es algo reversible? A ver, yo creo que somos capaces ahora con los conocimientos que tenemos de haber podido perder funciones, ¿no? Haber visto como nuestras funciones básicas, ¿no? La micción, la digestión, cualquier función, función sexual, han cambiado, han peor. Y al mismo tiempo yo me doy cuenta de que la mujer que realmente se cuida nota que puede echar marcha atrás en lo que es la pérdida de función. Es decir, que daba por perdido algo y realmente no es así. Si tú tienes una atrofia, una sequedad de todas las mucosas que no te deja tener relaciones, podemos tratarte esa sequedad, esa mucosa. Te podemos dar instrucciones de cómo hacer tú para intentar recuperar la calidad de esas mucosas. Y lo mismo con la musculatura del suelo pélvico. No des por perdido una musculatura que simplemente está desactivada o que a lo mejor tiene algún punto gatillo miofascial, es decir, o hay un dolor palpatorio o hay un hipertono de esa musculatura. No lo des por perdido, porque realmente los tratamientos que tenemos a día de hoy disponibles consiguen que esas musculaturas vuelvan a estar blandas, elásticas, como una goma, ¿no? Una goma que tú la estiras y luego vuelve a su sitio, ¿no? Con buena tensegridad, que es lo que queremos de los músculos y los ligamentos, que tú los estires con facilidad y que luego vuelvan a su sitio. Entonces yo creo que hay arsenal de tratamientos, y por supuesto nosotros ahora estamos focalizados en la tecnología HIFU porque bueno, ha sido pues disruptiva en el sentido positivo, es decir, de repente ha entrado esta tecnología a resolver cosas que hasta ahora no podíamos resolver con facilidad. Pero no quiere decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora no valga. Es decir, el ejercicio de Kegel sigue siendo el ejercicio de Kegel, es decir, contraer esa musculatura, mantener esa contracción, aprender a relajar esa musculatura, por supuesto. Los ejercicios hipopresivos, ¿no? Que yo los aprendí contigo hace... 2010. En 2010. Unos cuantos años. Como yo te decía, me aburría bastante. Hipopresivos, pero es verdad que me fueron muy bien. Ahora los hipopresivos hay que hacerlos, pues se sabe más de los hipopresivos y hay que hacer hipopresivos, que es ese aspirado diafragmático para que las vísceras pélvicas sean succionadas hacia arriba, pero acompañado, ¿no? Que esto lo decíamos, acompañado de una contracción al mismo tiempo mediante un Kegel, es decir, sujetamos la vagina con un buen Kegel y sujetamos el transverso, es decir, hacemos un hipopresivo pero activando mucho todo lo que es la musculatura pélvica y claro que funciona. La tecnología HIFU pues es un puntico más, a mí muy interesante porque una vez que una mujer más o menos tiene esto controlado, ¿no? que sabe qué músculos tiene que mover, que no tiene, como decimos, un Oxford invertido. El Oxford es una manera de medir nosotros con una exploración qué cantidad de fuerza tiene ese suelo pélvico. Tú metes los dedos, le haces hacer a la mujer una contracción y si no mueve ni un músculo es un Oxford 0. Porque a lo mejor hay mujeres que son incapaces de mover un solo músculo. Un Oxford 1, pues que a lo mejor notas ahí un leve movimiento de alguna de esas musculatura. Un 2, pues es un poquito más, hasta que un 5 es una mujer, como digo yo, como las filipinas, lanzadoras de bolas de ping-pong, que tienen un control absoluto de su suelo pélvico, ¿no? De hecho, uno de los últimos estudios que leíamos trabajaban con estos parámetros, con los test de Oxford, y se veía cuál era estaría bien sumarlo luego al podcast,
poner las gráficas abajo, cuál era la contracción pretratamiento y post-tratamiento. Claro. Entonces, hablábamos un poquito de, a la hora de recuperar el suelo pélvico, has hablado de ejercicios de Kegel, los famosísimos ejercicios de Kegel. Total. Todo el trabajo de hipopresivos bien hecho. Bien hechos. Aquí como especialista en el tema me gustaría marcar eso, bien hecho, porque la mayoría de gente no realiza los ejercicios de hipopresivos bien hechos, ¿vale? Y luego la tecnología IFEM. ¿Cuáles son las diferencias que hay a día de hoy a nivel científico, ¿vale? Desde la ciencia, un poquito entre las tres líneas? Bueno, yo como siempre digo, para resolver cualquier problema, lo mejor son los tratamientos múltiples y a veces simultáneos o concatenados. Es decir, cualquier función mejora más cuando hacemos varias cosas. Correcto. Entonces, que hagamos ahora un entrenamiento con tecnología HiFEM, con PelView, no quita para que luego nosotras sigamos haciendo nuestras rutinas. Es como hacer un ejercicio intensivo donde voy a notar muchísima mejoría. A veces pasas de orinarte a no orinarte, pero luego yo eso lo tengo que mantener. Entonces, podemos seguir manteniendo esas rutinas con nuestro Kegel, con nuestros hipopresivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que esta tecnología viene a cambiar un poco las reglas del juego, sin más. O sea, es una tecnología que se usa en muchas aplicaciones en medicina. O sea, imaginaros que la tecnología por campos magnéticos pues se está utilizando también para tratar las depresiones severas. Es la tecnología que usamos para hacer resonancia nuclear magnética. Se trabaja también para el dolor. Y bueno, en el caso que nos ocupa, que es cómo se supo que podía ser muy útil para el suelo pélvico, pues realmente todo esto empezó cuando la gente quería entrenar otras musculaturas que son como más... se ven más, ¿no? El abdomen, el glúteo. glúteo. El glúteo, levantar glúteos, tabletas de chocolate en el abdomen. Y como vieron que funcionaba tan bien en esas áreas, que el entrenamiento resultaba tan eficaz, bueno, pues a alguien se le encendió la bombilla ya por el 2018 y dijo, oye, si funciona aquí, ¿por qué no va a funcionar ahí abajo, ¿no? Y es ahí cuando nacen estas sillas, que en realidad pues es un copia-pega de lo mismo, pero en otros territorios musculares. Lo único, por favor, esto en el corazón no os lo pongáis. Por favor. Por favor. Debe ser el único músculo donde no vendría bien esta tecnología. Entonces, creo que la tecnología HiFEM está muy bien pensada, nos dará alegrías, no lo sabemos todo, pero sabemos lo suficiente como para que cualquiera de nosotras nos sentemos, como yo hago, a entrenar. ¿En base a qué? Pues que normalmente nosotros siempre aconsejamos que, aunque esto es un entrenamiento, ¿no? Hay pacientes y pacientes, ¿no, Fran? Quiero decir, hay pacientes que te vienen a entrenar porque te lo ha mandado el médico, porque tiene una patología, porque quiere que hagas específicamente cierto tipo de entrenamiento o tú en tu saber sabes que le vas a ayudar haciendo un tipo de entrenamiento. Y luego está el paciente sano que no le pasa nada, solo que siente que su función sexual ha ido a menos, que su función, el control de la misión ha ido a menos, pero que en realidad no tiene problemas, que además la ha visto el ginecólogo y no tiene nada. Pues esa es la paciente o el paciente que puede entrenar esto sin ninguna dificultad, como hace el entrenamiento de cualquier otra parte del cuerpo. Y luego ya están los pacientes problemas, que a lo mejor ellos pues necesitan previamente pues hacer pasar con su especialista, el que sea, el urólogo, el ginecólogo, el rehabilitador, y ver realmente cuál es el problema y eso nos ayudará a adaptar también la silla al problema que ese paciente tenga. Yo creo que aquí está un poco el tema de por qué iniciamos el proyecto, por qué iniciamos el podcast, por qué iniciamos el tema de poner las sillas al alcance de la mayoría. Y nos podríamos ir un poquito al inicio de cómo salió todo esto, porque y corrígeme en todo lo que me equivoque, por favor, desde el punto de vista externo a la medicina, ¿vale? Al final, nosotros nos encontramos en el área de los centros de entrenamiento, en el área de los centros de fisioterapia, pero en un área un poquito... La palabra sería, a mí me gusta llamarlo más centros de salud y menos centros de enfermedad, ¿vale? ¿Qué crees que puede aportar este nuevo enfoque, ¿vale? Desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi madre, ¿no?
mujer de 70 años, que ya tiene sus problemitas del suelo pélvico por todo lo que has dicho, ¿vale? Que cuando se pone mala, cuando enferma, pues tose y tiene problemas. Cuando va al campo a cuidar de su huerto también tiene problemas. Pero el problema no es suficientemente intenso, no es suficientemente grave como para iniciar todo el proceso de recuperación del suelo pélvico por la vía que más o menos todos conocemos, ¿no? Ginecólogo, fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico. Pero no por el profesional, sino por el tipo de tratamiento que viene a posteriori. ¿Dónde consideras tú que tiene buena parcela todo esto y cómo crees un poquito que puede ayudar y por qué también te enamoró también a ti el proyecto? Es un proyecto en el que llevamos trabajando tiempo. Bueno, yo te dije, Fran, yo quiero esa silla, pero es que la quiero para mí. Para mi casa. Para mi casa, digo, porque no me apetece... Mira que tengo amigas fisioterapeutas, pero es que nunca encuentro el momento tampoco para ir a verlas y considero que no tengo un problema serio. O sea, nada que no se pueda solucionar entrenando más. Entonces yo soy la paciente ideal, la que no tiene ningún problema, pero tiene esa debilidad, pues bueno, por la edad, por los partos, por la menopausia, esa debilidad del suelo pélvico. Y yo soy paciente ideal para decir, ya está, no tengo ningún dolor en la pelvis, ningún problema, me siento, hago un entrenamiento y eso no me obliga a lo mejor a algo que a algunas mujeres les para, y es que haya manipulaciones intracavitarias, es decir, que un profesional, por muy buen profesional que sea, aunque sea mujer o sea hombre, es el caso del hombre, es decir, que no me voy a sentir mal porque alguien me explore, pero para muchas personas explorar esa cavidad no es agradable, salvo que ellas entiendan que tienen un problema y evidentemente todos nos dejamos hacer lo que sea. Entonces, cuando uno no siente que tiene problemas reales, a veces no quieren recurrir a profesionales que manipulen la zona o que metan electrodos en la zona, dentro de la vagina, para estimular ese suelo pélvico. Y esto pues lo consideran como una manera ideal de empezar, de disparar y empezar a trabajar. Como además podemos elegir un poco la potencia a la que trabajamos, lo podemos elegir bastante, se puede trabajar a máxima potencia o a potencias, también el tratamiento puede ser progresivo, Nadie tiene que salir de la silla pensando, Dios mío. Es verdad que cuando estás bien usas la máxima potencia y no estás ni teniendo dolor ni estás teniendo ninguna incomodidad. Pero que es un tratamiento tan sencillo como siéntate en la silla. De hecho, podría estar esta silla. Siéntate. Propongo hacer un podcast mientras que hacemos el tratamiento. Exactamente. Que sería exactamente como lo estamos haciendo ahora. Exactamente, sería así. Puedes hablar, te puedes comunicar, no tienes dolor. Es verdad que estás expectante a ver con qué onda te sorprende la máquina, ¿no? Porque van cambiando, son ondas cambiantes. Pero que realmente es cómodo. Y lo único que les pedimos a los pacientes es que en ese rato no usen sus móviles, no usen tabletas electrónicas, sino que o no hagan nada y se dediquen a respirar, a pensar o lean un libro, algo que sea un poco relajante. Pensando que, claro, aquí estamos tres personas que sabemos perfectamente cómo funciona, pero la mayoría de personas ni siquiera conocen la tecnología. Pensando que estamos hablando con personas que no conocen la tecnología, si me tuvieses que explicar a mí cómo funciona y por qué funciona, o sea, qué es lo que hace la tecnología desde el punto de vista médico. Te lo explico. Mira, al final es muy sencillo. La tecnología está en el sillín de la silla Pelviu. Es decir, ahí lleva pues el imán que genera ese campo electromagnético y la persona se sienta, las nalgas, directamente encima de esa circunferencia que marca la silla. Y tú te sientas ahí. Puedes moverte un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. Yo voy haciendo pruebas, me tumbo, estiro las piernas, me tumbo un poco más y entonces me estimulo la parte del sacro. Pero bueno, en general tú estás sentada cómodamente donde notas... Tenemos que contar un secreto que es que incluso se ha llegado a dormir en la silla. Sí, te puedes llegar a dormir. Y estiras, te colocas en la postura en la que tú notas que el trabajo se está haciendo de forma simétrica en tus dos hemivulvas, porque notarás esa sensación a nivel de la zona del clítoris, de la vagina, del ano, dependiendo también un poco cómo estés tumbada o inclinada. Y poco más, o sea, realmente no te tienes que desnudar, puedes tener una conversación, no tienes por qué tener dolor mientras estás haciendo la sesión. Es que no tiene más. ¿Cómo funciona a nivel de la musculatura? Vale, a nivel de la... claro. ¿Qué es lo que pasa en la musculatura del suelo pélvico? Bien, a ver, si lo tenemos que comparar con algo,
lo compararíamos con los equipos de neuroestimulación eléctrica, ¿no? Equipos que aplican un electrodo que provoca una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera pues, el movimiento de un músculo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque esto solamente es una corriente eléctrica y una contracción de un músculo. Entonces, los tratamientos que todavía están en vigor y que usan los fisioterapeutas para estimular esa musculatura son eléctricos. Y entonces, tú cuando estimulas un músculo, pues se pone, digamos que el músculo se contrae, pero tú tienes que hacer un poquito de trabajo para que todo el músculo se reclute y se mueva, porque si no se queda un poco en la superficie esa estimulación, ¿vale? Pero la silla Pelview tiene la característica de, al ser por campos electromagnéticos, es una estimulación suprafisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más intensa de lo que tú podrías hacer tanto por estimulación eléctrica o como tú misma en tu casa intentando movilizar esa musculatura. Son suprafisiológicas el trabajo que haces en ese músculo y además es que es un reclutamiento de todo el músculo hasta donde llega la potencia de la máquina, porque también estamos hablando de que trabajamos con unos Teslas adecuados a que tú estás trabajando el suelo pélvico, no estás trabajando sentada el diafragma, hasta ahí no llega la potencia, se está quedando en la zona pélvica, que es donde tú has diseñado la potencia para que trabaje la máquina. Entonces es muy diferente porque el reclutamiento es generalizado de toda esa musculatura, se queda contraído y es como que no descansa, y al mismo tiempo eso hace que llegue mucha sangre a la zona pélvica, que es lo que necesita un músculo. Un músculo, para que esté flexible, sin dolor, necesita tener fuerza, pero también necesita que esté muy bien irrigado. Correcto. Porque en su contracción y relajación resulta que consume energía y echa detritus, echa cositas, basurita a ese tejido, y eso alguien lo tiene que retirar. El sistema linfático, el sistema venoso tiene que retirar y tiene que llegar sangre con oxígeno para que ese músculo tenga energía para hacer la contracción. Entonces, estas tecnologías también ayudan a dar mucha vascularización a la zona pélvica. Y eso es ideal, tanto para la función miccional como para la función sexual. Todo lo que esté bien vascularizado, y esto es fundamental, el origen de la vida, nosotros vivimos porque tenemos oxígeno disponible. Entonces, todo lo que funciona porque está bien oxigenado. O sea, todas esas contracciones supramáximas que hay generan contracción y relajación con la máquina, lo que permite una mayor oxigenación muchísimo. de la zona. ¿Qué resultados se puede esperar? ¿Qué resultados dice la ciencia que hay en tiempos? ¿Vale? ¿A partir de qué tiempos? ¿Y qué resultados puede esperar la gente? A ver, todo esto está en evaluación, porque cuantos más estudios haya, pues más sabremos, pero... En evaluación desde 2018, ¿has dicho antes? A ver, normalmente los estudios, y corrígeme si me equivoco porque todos no los he llegado a leer, pero hablan de 6, 8, 10 sesiones, algunos 20. Pues cada estudio diseña su protocolo un poco según lo que ellos entiendan, ¿no? Lo que yo creo que puede llegar a funcionar bien, y por eso sí lo hemos establecido, pues 8 sesiones ya es suficiente como para que la inmensa mayoría de la gente vea cambios. Y esto es importante, ver cambios, para que te animes y puedas luego seguir o bien con tu entrenamiento funcional, el que tú tengas por costumbre, y ahí mantener esa mejoría, o para que tú luego hagas tratamientos de recuerdo, ¿no? Como cualquier otro músculo. Trabajas los glúteos mucho una temporada y luego te olvidas del glúteo, pues si no hay constancia, el músculo deja de hacer lo que tiene que hacer. Sí, pero es verdad que con esta tecnología tú los músculos los puedes hipertrofiar, o sea, puedes conseguir que el músculo sea más gordo. No solamente que esté más fuerte, sino que esté más gordo, que haya más músculo. Y eso es importante, porque cuando ganas músculo ya estamos hablando de otras cosas. Ya no es solamente que esté un poquito más fuerte el músculo. En un glúteo lo entendemos, en un bíceps lo entendemos a nivel estético, ¿vale? Porque es importante esa hipertrofia, que quiere decir esa ganancia de masa muscular en el suelo pélvico. A ver, porque los músculos no están de adorno. O sea, los músculos lo que hacen es mover articulaciones o estabilizarlas. Si tú tienes un suelo pélvico con una buena musculatura, esa musculatura del suelo pélvico tiene muchas funciones a su cargo. Aparte de estabilizar la pelvis, pues ayudar con la función miccional, función sexual y defecatoria. O sea, es decir, si tú no tienes esa musculatura, a lo mejor no tienes una buena defecación. Si hay hipotonía de esos músculos, si esos músculos están flojos,
A lo mejor tú no tienes fuerza para hacer una buena defecación. Pues contraer esa musculatura que tenga fuerza te ayuda en la defecación, lo mismo que en la micción. Y por supuesto, si tú tienes los músculos que ocluyen la vagina más hipertrofiados, es decir, más gorditos, con más fuerza, pues la experiencia sexual mejora, porque muchas veces la mujer se queja de que no nota el pene en la vagina, pues porque a lo mejor ya tiene una vagina hiperlaxa de los embarazos, los partos, y no hay una buena fricción del pene con las estructuras que nos proporcionan ese placer, ¿no? Porque a veces el pene se pierde, se pierde y no está focalizándose en la zona donde nosotras tenemos esa zona erógena. Entonces, si tú estás entrenando la musculatura del suelo pélvico, consigues que esos músculos se hagan más gorditos y cierren la vagina, cierren la entrada, de una manera a veces bastante significativa, ¿no? Depende también tú cuánto entrenes y cuánto luego le des al uso del órgano, ¿no? Que se trata de entrenar el músculo y luego usarlo, claro, para irlo mejorando. Pues tú vas a notar una mejora, claro, de tu función sexual también. Modo resumen, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de los 3-4 cosas que nos indicaban que necesitábamos ese cuidado del suelo pélvico, ese fortalecimiento. ¿Qué 3-4 cosas? Porque claro, yo creo que ¿no? Tú cuando tú hablas con las mujeres y con los hombres en primera instancia para agendar la cita, y muchas veces creo que no queda claro si solo ayuda a mejorar para la incontinencia urinaria. ¿Qué 3-4 cosas, o 5 o 6, así en resumen, son las que mejoran cuando tu suelo pélvico está con el tono normal? Está con el tono normal, me refiero con la fuerza y el diámetro adecuado a nivel muscular. Bueno, pues a ver, de entrada, la micción mejora. El que todo el mundo tiene claro. Exacto. La incontinencia mejora. ¿Qué mejora? Pues la fuerza, ¿no?, que tú tienes en la musculatura pélvica, ¿no? Esto es una pelvis. Estos son los músculos que ocluyen la vagina. Todo esto también coge fuerza y la entrada a la vagina está también más con más tono o más estrecho. Con más tono, más estrecho, pero elástico. O sea, le das función. Claro. La vagina adentro son todos estos músculos que vemos aquí, que también se van a hipertrofiar y que también van a estar más preparados para contraerse cuando nosotros les solicitamos la contracción. ¿De acuerdo? Vale. Es que cuando tenemos ganas de hacer pipí, tenemos que ir al baño o tenemos relaciones sexuales. Y luego las mucosas también tienen, por ende, que mejorar, porque toda esta tecnología mejora la vascularización que llega a la zona. Y las mucosas se nutren mucho de que llegue una buena vascularización. O sea que todos esos parámetros. ¿Y ese beneficio en qué se resume? Sí. Bueno, bienestar, ¿no? O sea, es que ya no... Mira, yo siempre digo una cosa, lo que es perfecto ya no se puede mejorar. O sea, hay mujeres que están perfectas. Me dicen, ¿puedo? Digo, bueno, pues si estás tan perfecta, pues igual tampoco te hace falta, ¿no? Pero a nada que tú notes que haya un detrimento una bajada de calidad de tus estándares de perfección, pues por supuesto que puedes hacer un entrenamiento más intensivo de esta zona y de cualquier otra. Lo que pasa es que es bastante más importante, aunque no se vea. Porque el glúteo, pues sí, estabiliza, ¿no? El glúteo no es solamente para tener nalgas, sino que luego no te duele la espalda. No es estética. No es estética, te estabiliza la columna lumbar y entonces si tienes un buen glúteo, pues no vas a tener tanto dolor de espalda, además de tener un buen vaquero puesto. Pero estos músculos se ven menos, pero ostras, es que participan de muchas cosas. Entonces es como bastante importante tenerlos bien. Tenemos que evitar cirugías, esa es otra. Los prolapsos, está visto... Hay estudios que un prolapso, no te voy a decir grave, porque no, a ver, milagros en Lourdes, pero trabajando todas estas estructuras, por este y otros procedimientos, prolapsos leves pueden mejorar, o sea, se puede subir la línea de prolapso y a lo mejor en vez de estar al borde de la vulva, pues puede subir un poco, con lo cual, ¿qué beneficio añadido tenemos? Todo lo que sea volver a colocar las vísceras donde están, en su sitio anatómico, por ejemplo, disminuye el riesgo de infección urinaria. Muchas mujeres a veces tienen mucha infección urinaria y esto es multifactorial por muchas causas, por mala dieta, toma de azúcares, baja inmunidad, baja vitamina D, bajo zinc, bajo hierro, es decir, coger infecciones es multifactorial. Pero uno de los problemas de las chicas, a veces de por qué hacemos tanta infección, es porque no tenemos la vagina, la vejiga en su sitio.
y la tenemos un poquito descendida. Claro, ¿qué pasa? Que no vaciamos bien la vejiga cada vez que vamos al baño. Y ahí se queda una orina, tiempo, donde hay tiempo para que esas bacterias también proliferen. O sea que también sería interesante en mujeres que tienen infecciones urinarias de repetición, en sus periodos en los que no tienen infección, porque Correcto. Sabemos que no podemos trabajar tanta intensidad cuando una mujer tiene una infección, hay que curar la infección, pero luego sería un buen entrenamiento para esos casos, para intentar volver a reponer esa anatomía en su sitio y mejorar la función. Me gustaría que hicieses doble clic ahí por entenderlo, porque me parece súper interesante. El hecho de tener más debilitado, más caído el suelo pélvico, deja más espacio a... Has comentado, a que haya muchas más infecciones. Sí. Pero exactamente ¿por qué? A ver, básicamente, insistiendo en que las infecciones de orina, que es un problema que nos ocupa mucho a las mujeres, ¿eh? Ahora hay una uróloga que trabaja en Suiza, la doctora Pastor, que acaba de publicar un libro muy interesante, ayer lo ojeé, sobre cómo prevenir las infecciones de orina, ¿no? Y entonces, echando un ojo ayer que me llegó por la noche, pues un capítulo importante es cómo mejorar las técnicas de micción, cómo favorecer esa tonificación del suelo pélvico. ¿Para qué? Para que haya un buen vaciado de la vejiga, porque al final la vejiga es un músculo que tiene musculatura propia, pero necesita un poquito de ayuda de los músculos de alrededor para terminar de hacer la prensa, ¿no? ¿Hay algún músculo que no necesita ayuda? Todos los músculos son necesarios. de su alrededor. Todos los músculos trabajan en sinergia. Entonces, si hay un cistocele, un uretrocele, pero si es un cistocele, es que la vejiga se ha caído un poquito, se ha descolgado. Vale. Y a veces en la vagina, tú ves a la paciente y ya se ve ese bultito. Vale. Por debajo de la uretra. Dices tú, pues eso, si se puede, lo mejor es que vuelva a su sitio, con entrenamiento, con un pesario intermitente, que también fija bastante las estructuras. Vale. Y luego insistir con una buena tonificación del suelo pélvico y luego insistir a la mujer que evacúe muy bien la vejiga cada vez. O sea, que pierda el tiempo. Y a veces perder el tiempo en orinar es no sentarme rápido y irme corriendo. Con el móvil, sentarte rápido con el móvil. Me siento tranquilamente, espero a que termine de orinar, incluso levanto un poquito las piernas como si estuviera en cuclillas, porque los váteres están muy altos, y a veces levantando un poco las piernas, o con maniobras que nosotras sabemos hacer. Es como que sale el chorrito ese que se me había quedado dentro y que al estar esa orina remansada en la vejiga, pues me puede dar, pues eso, un mayor riesgo de infección urinaria. Entonces, la función defecatoria y la miccional pues tienen que ser lo más perfectas posibles para evacuar todos los días, no tener estreñimiento, para vaciar la vejiga cada vez que voy al baño, hacerlo con frecuencia, beber mucha agua. Es decir, el cuidado de la pelvis no es solamente hago entrenamiento, son más cosas. Correcto. Eso sería otro tema, Fran. Yo creo que es otro... No, pero es que yo particularmente no soy del sector de la ginecología, evidentemente, y me interesaba como usuario para explicaciones, porque es lo que has dicho tú. Nosotros en los centros de entrenamiento estamos viendo, y yo es una cosa que he observado, mucha gente... Al final son factores que detectas, ¿no? Como cuando comenzamos a hablar todo este tema de la importancia del cuidado del suelo pélvico, la silla, porque al final es porque detectas que tienes clientes que están haciendo entrenamientos personales que se están saliendo a mitad de sesión, cuando antes no se salía. ¿Algo está pasando? Algo está pasando. Pues una de las cosas que yo he detectado en el último año y medio, 2 años, escuchando a la gente, es que estábamos sufriendo un número de cancelaciones de no, esta semana no voy a entrenar, y cuando te pones a hablar con ciertas personas, muchas de estas cancelaciones de esta semana no voy a entrenar son por un tema de infección urinaria, ¿vale? Sí. Entonces te he preguntado para profundizar, que quiero que profundicemos en esto en nuestro podcast, ¿vale? Porque me parece súper interesante entender, dentro de que es multifactorial, en la parte que nosotros hacemos,
el por qué puede ser y cómo puede ayudar. A ver, las infecciones... Porque es algo que está creciendo, Sí, sí. Desde la pandemia ha aumentado claramente la tasa de infecciones en general, urinarias y de otras zonas del cuerpo. Sería largo analizar por qué, ¿no? Pero es verdad que el estrés es un factor que agrava mucho el hecho de que estemos más susceptibles a las infecciones de cualquier origen. La gente está muy estresada, ¿eh? Creo que esto no ha mejorado todavía después de 5 años que empezó aquella triste historia. Hay muchos más factores también, por ejemplo, la dieta. Es que no puedes hablar de infecciones sin hablar de que si tú llevas una dieta rica en azúcares de absorción rápida, como es el pan, la pasta, cualquier cereal que esté refinado, el azúcar añadido, por supuesto las bebidas, pues la Coca-Cola, todas estas cositas que nos gusta, el alcohol, que es un azúcar. Cuando la gente toma cantidades ingentes de azúcar, aunque lo hayan normalizado, aumenta mucho la tasa de infección. Y a lo mejor lo que tú podías aguantar a los 20, a los 30, a los 50 ya no estás tan bien, ya empiezas con la próstata, ya empiezas con las infecciones de orina de repetición. Luego hay una hipovitaminosis degeneralizada. El sol es muy importante. Vivimos en interiores y no tomamos sol lo suficiente a lo largo del año, especialmente los meses en los que sí que nos aprovecharía muy bien esa vitamina D, que es a partir de, qué sé yo, pues mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son los meses en los que deberíamos salir 20 minutos a tomar el sol como cangrejos a la hora en la que no nos quemamos, y eso la gente no lo estamos haciendo, y entonces a lo largo del año tenemos problemas de hipovitaminosis, aunque no se le esté dando importancia. Luego, date cuenta que la mayor parte de los animales que consumimos son animales de granja. ¿Qué ocurre? Pues que están encerrados. Entonces, ellos mismos no tienen suficiente cantidad de vitamina D, por lo tanto, los huevos, pues tampoco, que nos comemos, no son ricos en vitamina D. Es decir, hacemos una dieta rica, pero no en vitamina D, ¿eh? Aunque el principal factor para que nosotros tengamos unos niveles normales de vitamina D siempre va a ser el sol, es nuestra fuente principal, pero los alimentos también. Y ahora ni una cosa ni la otra. Entonces, paulatinamente estas sociedades están industrializadas... A los alimentos le han tenido que dar el sol también. Si no le a los alimentos que comemos, a los pollos, a los huevos, les ha tenido que dar el sol, si no, ellos no tienen vitamina D que nosotros podamos ingerir. Entonces, hay una hipovitaminosis degeneralizada. Y luego faltan otros minerales también importantes, pues el zinc, que es otro mineral que es importante en el sistema inmunitario, el hierro, muchas mujeres a nuestra edad, ¿no? No a la tuya todavía, pero las que tienen la regla pues a los 40, 45, muchas ya pues tienen reglas muy copiosas, les falta hierro, nadie les corrige esa deficiencia, pues esa mujer tiene mucho más riesgo de tener infecciones de lo que sea, ¿no? Entonces, si hay 3 inmunomoduladores importantes, es la vitamina D por excelencia, el regulador inmunitario, el zinc y el hierro. Y hay gente que le faltan las 3 cosas. Y el estrés es lo que, y una dieta azucarada es lo que nos hace tener abundantes infecciones. O sea, hay que cuidarse mucho para no enfermar, y más en los tiempos que corren. Correcto. Vale, hablamos del cuidado del suelo pélvico en este caso como prevención para posibles infecciones urinarias. ¿Vale? Sí, yo creo que sí. Es importante hablar de eso también. Vale, tenemos eso desde su punto de vista, pero también durante toda la conversación hemos estado viendo más como el cuidado del suelo pélvico como una solución a problemas que ya has notado cambios. Sí. Pero ¿qué pasa si una mujer, por ejemplo, que me ha tocado hablar con mujeres por teléfono, viene y me dice, quiero quedar embarazada en tal tiempo, puedo prevenir posibles problemas de incontinencia urinaria a futuro con el tema de fortalecer el suelo pélvico desde ahora, porque proyecto esto a un futuro? Sí, vamos a ver. O sea, nunca les hemos hecho mucho caso a las mujeres que se quieren embarazar, pero estas tendrían que hacer mucho ejercicio para luego llevar bien un embarazo con dignidad y un puerperio con dignidad. Yo recuerdo mi primer embarazo que no hacía nada de deporte y fue un horror. Fue un horror porque yo no tenía energía, en el puerperio no podía peinarme, es decir, fue un antes y un después. Y eso es por falta de conocimientos, o sea, porque las personas nos pensamos que no hay que moverse. Y como en la sociedad que vivimos la gente no se mueve, pues imitamos conductas. Pero claro, una mujer que quiere ser mamá, siempre y cuando no estés embarazada, está contraindicado esta tecnología para mujeres embarazadas o que sospechen estarlo, por favor. Pues claro que podrían hacer un entrenamiento completo, a tonificar la zona, y podrían hacer muchísimas cosas, claro que sí, me parece muy bien. Y en el puerperio pues también, claro, seguir tonificando.
Recuerdo que pacientes mías de hace 1000 años, de 20 años, que venían de Francia, en Francia, por ejemplo, les hacían a todas las mujeres que daban a luz, les hacían hablo de hace más de 20 años, Sí. una rehabilitación específica de su suelo pélvico, Correcto. que era lo normal, no tenían ni que pedirlo, las llamaban. Y yo veo que aquí, 20 y tantos años después, nadie se acuerda del suelo pélvico de las mujeres que acaban de dar a luz. Y muchas de ellas hemos tenido incontinencia. Ha cambiado mucho. Yo, de hecho, Pero recuerdo... porque ellas Claro. lo saben, pero no Porque porque... ya lo saben, porque ya han buscado la información. Correcto. Yo, de hecho, recuerdo cuando sacamos el primer programa en los centros de entrenamiento en los que trabajo, recuerdo cuando sacamos el primer programa de embarazadas, y es que ibas a hablar con ginecólogos, con ginecólogas, y todo el mundo, ¿cómo vamos a entrenar y a altas intensidades a mujeres embarazadas? Y hoy en día es raro la clase, el horario en el que no hay alguna embarazada en el centro. Volviendo un poquito al tema, hemos hablado de para quién, de por qué funciona este tipo de tecnología y cuáles son los beneficios que se pueden esperar y en cuánto tiempo, ¿no? Que hemos hablado de que la ciencia está haciendo estudios entre 6 y 20 sesiones. ¿Por qué no se han hecho estudios más largos? Pues seguramente porque, claro, la muestra es tan larga que es complicado hacer una muestra de 30 sesiones a 100 personas. Pero fuera de eso, me voy contigo. Tú que no eres especialista en temas de salud, que vienes del mundo de la dirección de empresa, del marketing y demás, sí, porque al final nosotros estamos sesgados. Estamos muy secados. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? O sea, me gustaría que explicases cuál es la sensación que tienes cuando haces una sesión de IFEM. A ver, una vez sentada en el sillón, yo creo que lo que siento es que, claro, existe un trabajo, pero al mismo tiempo digo, wow, qué fácil, qué sencillo. Como no estoy haciendo ningún esfuerzo adicional y siento que podría estar trabajando algo que veo que por estándares de la sociedad en un futuro podría tener problemas, porque se da eso, como de lo conversamos recién igual, que con el tema de la edad, en algún momento voy a llegar a tener problemas del suelo pélvico, entonces yo, con mi edad, estando sentada, digo, vale, puede que esta sea una forma de prevenir y no llegar a las futuras compresas, pero es porque tengo igual esa idea de que en un futuro es normal que tenga problemas del suelo pélvico o, por ejemplo, pérdidas de orina. Entonces, Como decía, hay una pérdida de colágeno. Sí, claro. Ahí te lo planteas como un entrenamiento, como el que entrena cualquier otro músculo. Exacto. Y está bien. Y siempre vas a notar beneficios, salvo que seas una máquina de tailandesa, pues siempre hay un rango de mejoría, ¿no? Ahora, si estás muy mal, pues ahí es donde vas a notar más cambios. Si tú eres una mujer que te orinas cuando te vas a correr, o que no te gusta en tu centro de entrenamiento hacer saltitos, ¿no? Porque dices tú, no se me escapa, pero estoy ahí. Pues claro, cuando esto de repente haces unas poquitas sesiones, a veces haces 2 o 3 y ya notas de, uy, qué bien, pues ahora ya no me pasa, ¿no? Entonces, claro, ahí notas más, porque realmente tienes un problema y lo has mejorado, pero tú tienes razón, en realidad. Ojalá yo hubiera entrenado a los 30 cualquier músculo de mi cuerpo. Igual ahora era otra, ¿no? Claro. Efectivamente. Yo creo que vamos a ir encaminando ya el final, pero me vienen dos preguntas. Una que me encantaría porque yo particularmente que estoy, como se dice, en el barro, en el campo de batalla, estoy con las personas ahí un poquito atendiéndolas en uno de los centros. Una de las cosas que me encuentro, de las preguntas que me encuentro es, ¿pero esto que es así de fácil funciona? Ya. O sea, porque claro, estamos cambiando el paradigma, ¿no? Pasamos de, como decías, de técnicas muy invasivas a una técnica que sirve para ciertas cosas, que no es nada invasiva, que literalmente, como decíamos, es sentarse. ¿Qué le contesta la doctora Lafaja a una persona que le dice, ¿y esto así de simple funciona? Bueno, primero que es una tecnología aprobada por la FDA para el entrenamiento, sobre todo de estos músculos mayores, como hemos hablado, el abdomen y los glúteos. Es decir, es una tecnología aprobada para el entrenamiento muscular. Claro que funciona.
O sea, funcionar funciona. ¿Que tenga que ser lo único que hagas en la vida? No. Correcto. No, es que no. O sea, hay que hacer muchas más cosas. Como si a Nadal le hubieran entrenado el bíceps con tecnología Hyphen y le hubieran dicho, no hagas nada más. Con esto ya vas de un revés perfecto. No, vamos a ver. Tienes que trabajar el resto de tu musculatura, la coordinación, la postura, si te duele la espalda, el glúteo, en fin. Esto se trata de una manera sencilla, fácil, eficaz y no cara en torno a... no lo veo un tratamiento caro para solucionar un problema y seguir mejorando. Pero eso no quiere decir que tú solo hagas esto. Pero podría ser un tratamiento que funcionara en sí, en exclusiva, para muchas pacientes con problemas de incontinencia leve, moderado. Si es grave, pues seguramente 8 sesiones nos quedamos muy cortos. ¿De acuerdo? Cada caso hay que individualizar. Y un poco a todas estas personas, y os hago la pregunta a las dos, ¿vale? En el caso de la doctora La Faja como doctora y en tu caso como primera línea de batalla, que es la persona que está contactando, ¿vale? Por ejemplo, con esas pacientes que quieren recuperar tu suelo pélvico. Yo una de las cosas que observo, y de hecho lo hemos hablado un par de veces, no sé si es miedo, no sé si es vergüenza, pero hay como o miedo o vergüenza a hacer tratamiento, a asistir a este tipo de tratamientos. Tú creo que también lo verás mucho. ¿Qué le diríais? Bueno, es que realmente todo lo que es los cuidados íntimos es algo que ahora se empieza a integrar en el ideario colectivo, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la boca. Hace 20 años, yo estaba acabando la carrera, un día me encontré una compañera y le vi la cara y dije, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, pues simplemente que se había puesto una endodoncia, entonces tenía los dientes perfectos, le había cambiado la cara y era la primera, yo estoy hablando de hace 25 años. Y me quedé diciendo, wow, digo, esta se ha cambiado la cara, se ha puesto los dientes todos alineados. Y para mí aquello fue como la primera vez que lo veía. 25 años después, cualquiera con una mínima desviación del diente ya para prevenir una mala oclusión, para prevenir enfermedad periodontal, para el sarro, tal, se ponen su Invisalign y están corrigiendo todas las piezas dentales. Entonces, esto que pasó en la boca está tardando un poquito más porque la boca se ve, la sonrisa... Parece que todo el mundo tiene recursos para lo que se ve, ¿no? Y para la masticación, evidentemente, pero quizá la gente todavía no valora lo que es tener una vida sexual satisfactoria y un hábito deposicional y miccional normal. Es como que nadie lo ve, no voy a gastar en eso, pero realmente eso es lo que a ti te da calidad de vida. La mayor parte de las personas vienen a la consulta sufriendo algún tipo de problema sexual, pero es verdad que hay menos retorno del que nos gustaría, es decir, habiendo todos los recursos que hay, menos gente decide invertir en tratar problemas que son, para mí, importantes, ¿no? Porque la vida sexual de las personas creo que es muy importante porque así me lo cuentan las pacientes y también me lo cuentan ellos, los maridos de las pacientes. O sea, que cada uno se cuenta su experiencia y para todo el mundo es importante. Pero todavía necesitamos cambiar un poquito más el chip e invertir en tiempo y en recursos para mejorar todo ese suelo pélvico, que es lo que nos va a ayudar a tener una vida sexual satisfactoria. O sea, yo creo que todavía estamos en ese cambio de mente y cada vez se habla más de la menopausia, cada vez se habla más de los problemas sexuales, pero tenemos que hablar y luego implementar cambios. Actuar. Creo que se ve la importancia, o todos somos conocedores de la importancia de cuidar el suelo pélvico, pero al mismo tiempo también... A ver, creo que ahora ha reducido un montón, pero sí está este tema de... Cuesta hablar a veces un poco que tengo, por ejemplo, escapes de orina, siendo mujer. Cuesta hablar, por ejemplo, que la verdad tengo disfunción sexual en el caso del hombre. Entonces, ahí eso puede ser como una barrera muy grande que podemos tener para poder hacer un tratamiento. También viene de la mano con la normalización. Como lo que hemos estado hablando de, vale, en algún minuto tengo como esa escape de orina por hacer entrenamiento en un futuro. Pero... Y lo veo normal por la edad. Claro, y es normal por la edad, es como, bueno, ya llegué a esa edad.
Sí, y no. entonces ahí dices, bueno, es normal, a todo el mundo le pasa, ya está, continúo con la vida. No, pero debemos dejar de normalizar cosas que ya tecnológicamente y médicamente podemos solucionar. Y vuelvo a la boca. Yo, mis abuelos, ninguno tenía dientes, tenían dentaduras postizas y, hombre, comerse un bistec con una dentadura postiza es difícil. Ahora tú ves a tus abuelos, tus padres, 80, 85 años y todos conservan su boca. A lo mejor se han tenido que poner un implante para masticar, pero lo han hecho porque han entendido la importancia de no perder la dentadura. Claro. Es cuestión de tiempo. Pero el futuro está en reparar lo que se ha estropeado. Ahora mismo hay un poco por concluir. Existen muchas formas de recuperar el suelo pélvico, algunas más fáciles, otras que cuestan un poquito más, pero creo que si conseguimos desde nuestro punto de vista, desde el granito de arena que podemos aportar, normalizar justo lo contrario, que tener problemas de incontinencia y demás, en la mayoría de casos no es normal y que se puede revertir. De hecho, termino con esta reflexión, si vosotras queréis comentar algo más, pero hace muchos años me explicaste cuál era la diferencia entre una patología crónica y qué quería decir crónica. Porque la mayoría de personas pensamos que crónico quiere decir que ya no es reversible. Y no. Y aquello me cambió mi perspectiva completamente cuando te dicen, bueno, es que tienes esta patología crónica. Existen, como bien me explicaste, existen ciertas patologías crónicas que sí que son reversibles, lo que pasa es que son más difícilmente reversibles, ¿vale? La tendencia es hacia, pero bueno, que tú tengas la tendencia hacia no quiere decir que tengas que tener el problema o que no lo puedas revertir. De hecho, hay muchas familias, por ejemplo, con obesidad, que sí, que los hijos tienen tendencia hacia porque ya desde el nacimiento, pues sus madres eran obesas, sus padres eran obesas, pero que con un trabajo correcto y mucho más esfuerzo que posiblemente personas de una familia delgada pueden tener un normopeso, ¿vale? Entonces creo que un poquito la conclusión sea esa, ¿no? Que no es normal normalizar. No. Y a mí me gusta el concepto que ha tomado Pelviu de sacarlo un poco de la parte clínica, ¿no? De relacionarlo solamente con tengo un problema real, me ha visto mi fisio, me ha visto mi ginecólogo, me ha visto el urólogo, y trasladarlo al campo de batalla de las personas normales que no sienten que tengan ninguna patología pero que sí que tienen una necesidad de entrenar ese grupo muscular. Entonces me parece que ahí Pelviu cumple una misión. O bien en esas personas que dicen, oye, esto yo no estoy para ir a un médico porque no es, pero voy a entrenar esta musculatura y estoy en un centro de entrenamiento, voy a entrenar más allá del Kegel o el hipopresivo. Y luego personas con verdaderos problemas que ya han necesitado una valoración médica o de su fisioterapeuta y que se les diga, oye, pues en tu caso, en tus circunstancias, podría ser muy como hago yo todos los días en consulta, les digo a las pacientes, mira, pues en tu caso, que no tienes nada de actividad de este suelo pélvico y veo que no hay nada más, está todo correcto, sería interesante que aplicaras esta tecnología porque vas a poder ver resultados bastante pronto, te vas a animar, vas a empezar a notar que esos músculos existen y luego ya, pues ya veremos por dónde seguimos, ¿no? Porque a veces todo es empezar y lo que más le cuesta a la gente es empezar. Correcto. Y sentarse en una silla. Y no es que nos guste, no es que no nos guste el esfuerzo, que nos gusta, porque además sin esfuerzo no hay recompensa. Esto lo sabemos, pero que por una vez tengamos alguna cosita fácil, ¿no? Que resulte. Detrás hay mucha investigación y mucho esfuerzo, pero para el paciente es sentarse y te digo yo que casi disfrutar. Yo he llevado amigas a probar la silla y dicen, ¡ay, qué a gusto!, ¿no? Como que notas que por ahí se mueven cosas y esa está agradable. Entonces yo la recomiendo mucho, ¿eh? Yo misma estoy en mi programa de entrenamiento también del suelo pélvico con Pelviu. Pues genial. Hemos hablado mucho de hipotonía hoy, de problemas de hipotonía. Animo a convocar otra conversación a hablar de problemas de hipertonía. Sí, a lo mejor con una fisio también, que nos dé la visión, ¿no? Vale, entonces yo creo que el próximo podcast, el Pelviu 2, lo tenemos que enfocar hacia el dolor, esa línea. hipertonía. Y luego el Pelviu 3 a enfocarlo también hacia el entrenamiento del suelo pélvico del hombre. Muy bien. Doctora, gracias. Muchísimas gracias. Fran, Verónica, un placer charlar con vosotros. Nos vemos en Pelviu. Nos vemos en Pelviu. Correcto. Bye, bye. Bye.